Bienvenidas y bienvenidos a Finanzas a la Carta. Tengo que contarles que hace poco participé de un evento de emprendedores muy interesante acá en Santiago y en ese evento pude conocer personas muy especiales, muy lindas, con grandes sueños, con proyectos bien interesantes, unos disruptivos, otros más tradicionales, pero en todo este ecosistema de emprendedores me puse a seleccionar algunas personas en especial para traerlas al programa, para que nos contaran un poco de cómo ha sido su proceso creativo o cómo han logrado hacerse notar en medio del mercado tan amplio. Así que el día de hoy voy a presentarles a dos de los emprendedores que pude traer desde ese sitio. En primera instancia vamos a tener a Pedro Sánchez, él es más conocido como el contador de los emprendedores. Me llamó muchísimo la atención porque su función principal es ayudarle a las personas que están iniciando sus negocios a que no cometan los errores tradicionales que siempre se comete con el tema contable. Y en segunda instancia a una pareja súper adorable, súper dulce, madre e hija. Ellas son Angélica y Millaray de Chocolates Mailén o Mailén Chocolates y Dulces, quienes van a estar contándonos también su experiencia de negocio y cómo juntas han logrado hacer un equipo para sacar adelante su marca de chocolates veganos. Así que tengo un programa muy íntimo y muy especial. No se lo pierdan con ese par de emprendedores. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Finanzas a la Carta. Estamos de regreso en Finanzas a la Carta, ahora con un invitado especial. Tuve la fortuna de conocerlo hace pocos días en una charla que fui a dar para la hora de emprender en una universidad aquí en Santiago y me llamó muchísimo la atención porque él se hace llamar el contador de los emprendedores. Así que me acerqué, conversamos un rato y le dije, yo quiero que estés en el programa porque vamos a presentarte a todo el país y con ustedes el señor Pedro Sánchez, más conocido como el contador del emprendedor. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, gracias. Feliz de estar acá. Bienvenido a Finanzas a la Carta. Muchísimas gracias. Pedro, te haces llamar o te conocen como el contador del emprendedor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo estuve siempre, digamos, soy contador auditor, soy del sur de zona centro-sur de Chile, de Concepción. Ok. Estudié en la Universidad de Concepción, contador auditor, y después hice mi práctica de impuesto interno. Y de ahí poco a poco, bueno, como siempre fui sociable, empecé a apoyar a muchos emprendedores. Y siempre fui nerd, fui muy trabajólico, entonces fui poco a poco apoyando las pymes. Ok. Y empezó a crecer esto y empecé a dar charlas. Y después, bueno, tuve un periodo de, digamos, que trabajé en Concepción, después me vine a Santiago por trabajo y finalmente me independicé el 2016. Este año cumplimos 10 años ya como Pedro Contador. Y entre esto empecé a dar charlas a las pymes, porque en el fondo el contador común y corriente es como muy técnico. Totalmente, cuadriculado. Claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con impuesto interno lo fui explicando como con manzanitas, el idioma emprendedor. Y el emprendedor me empezó a amar. Y dentro de las charlas que hemos dado está como emprender en Chile y obligaciones con impuesto interno. Entonces, estas charlas las he dado, digamos, muchas veces con los centros de negocio, universidades, cowork, y ahí fui puliendo, digamos, poco a poco. Bien, yo tengo una consigna que se la aprendí a un gran líder que aprecio muchísimo, Leonardo Salazar, y esa consigna dice que uno tiene que estar en paz con Dios, con el diablo y con servicio de impuestos internos. Correcto. Esos son los tres entes con los que usted necesita estar sin ningún tipo de deuda pendiente. Se dice que uno le teme a dos cosas, a la muerte y a impuesto interno. Ok, ahora, yo quisiera que conversáramos un poco sobre el tema de los impuestos, porque efectivamente eso es un tema que la gente poco entiende, poco comprende, pero mucho sufre.
Es Correcto. algo que desconocemos mucho, pero que sufrimos bastante. Claro. Y los emprendedores cometemos muchos errores con esto, tratando de ser siempre el más vivo, ¿no? El que es capaz de ganarle al sistema, el que es capaz de buscar una trampa que nadie detecte. Entonces, el de hacer las cosas por debajo, Es el en síndrome del negro, emprendedor. de forma informal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un mal que tenemos en toda Latinoamérica. Justamente. No pasa solamente en Chile, o sea, Justamente. nada que ver. Pero esta viveza de los latinos de querer ganarle al sistema nos lleva a cometer grandes errores a nivel de negocio. Comencemos por eso. Mira, son varias aristas porque en el fondo, a ver, este es un tema a nivel prácticamente mundial. He tenido la suerte, el privilegio de viajar por prácticamente todos los continentes y esto se da hasta en China. Estuve en Europa, mismo tema. El contador en el fondo, Sudamérica también. El contador lo ven como un problema y tiene que ser en el fondo tu mejor amigo, es tu confidente. Y el tema de los impuestos también, bueno, hay mucho que hablar ahí, porque el tema de los impuestos hay que ser muy ordenado. El IVA siempre va a ser de fisco, ¿ya? Y uno de los temas que tiene todo emprendedor y toda empresa, digamos, es que no planifica, o sea, no se organiza y le sucede, nos ha tocado con los abogados, con los médicos, que en el fondo llegan a marzo, se despreocupan de la renta y tienen que pagar un impuesto de 12 millones de pesos, 15 millones de pesos, y se encuentran, en el fondo, para esto se establece una estrategia, idealmente por ahí, ojalá marzo, agosto, dependiendo de la evolución de la empresa, cómo vaya facturando. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, ¿ya? Nosotros, a ver, ¿para qué está el contador? Porque el contador controla la empresa, ¿ya? Entonces, la idea es tener un control financiero tributario de los flujos. Y con eso, en el fondo, el emprendedor debe estar tranquilo. Pero no se hace. Sí, a ver, yo voy a remitirme un poco a la historia ya de los caballeros con castillos, con reyes, el medioevo, en donde había un rey y el rey era el que decía cuánto tenía que pagar la gente en tributos por estar en su reino y utilizar sus tierras, ¿no? Entonces, el rey que hacía en esa época mandaba a un grupo de caballeros en caballos con lanzas y con espadas, con escudos, y llegaban donde los aldeanos y le decían a los aldeanos, usted tiene que darme una décima parte de lo que tenga en este silo de trigo. Entonces sacaban la parte y se la llevaban al rey para que el rey dispusiera de eso. Así empezaron los impuestos. Así empezaron los impuestos, ¿verdad? Entonces, de cada 10 chanchitos que tienes acá, yo me tengo que llevar un chanchito que es para el rey. Y así empezaron los impuestos. Y básicamente así se mantienen hasta el día de hoy. La única diferencia entre ese reino de la antigüedad y nuestros días es que ya no hay un caballero en un caballo con una espada y un escudo armados para ir a quitártelo directamente, sino que ahora todo el que entregue un producto o un servicio es el que está encargado de recaudar, ya no en nombre del rey, pero sí en nombre del Estado, ¿verdad? Este impuesto que llamamos generalmente IVA en algunos casos y en otros renta. Impuestos adicionales u otro tipo de impuestos. Ajá. Pero eso todavía se practica hoy. Entonces, los impuestos es eso, entregarle al rey de turno, en este caso el Estado, una porción de lo que producimos. Pero son las empresas, los emprendedores los que están llamados a recaudarlo. Entonces, cuando yo me hago el loco como emprendedor y no emito una boleta y no emito una factura, ¿qué pasa? Sucede, bueno, es que ya pasamos las infracciones, que están en el artículo 97 del Código. A ver, de ahí viene el problema de la informalidad, de ojalá poder vender por debajo, etc. Y la verdad es que hay todo un plan del gobierno para formalizarte, ¿ya? El formalizarte te trae muchas puertas y ventanas porque tienes que facturar, etc. Ahora, el no emitir, si pasamos ya a un emprendedor que formaliza, ya sea SPA, IRL, etc., tiene que tener cuidado con impuesto interno, tesorería, municipalidad, la patente, etc.
son todas obligaciones de toda empresa. Y si no les pone ojo, le va a llegar carta de amor de impuesto interno, etcétera. ¿Carta de amor? Carta de amor. Ya te llega carta de amor, juzgado por policía local, etcétera. Y si tú no cumples, supongamos por ejemplo, a ver, todo más que toco en la charla. Si tú no inicias actividades, es una multa del artículo 97, número 1, ¿ya? Que tiene una multa. Si tú no pagas el IVA, 97.2, ¿ya? Y así vas, digamos, generando multas con sanciones. Si tú no emites una factura o boleta, o despacho, etcétera, 97.10, y eso ya, si eres reincidente, te cierran el local. Entonces, el emprendedor que incurre en todas estas cosas, digamos, puede quebrar. Y ese es el tema. Desorden financiero, tributario y te quedas cosas. Entonces, la idea es que desde el minuto 1, idealmente, tenga un contador al lado, que hable con el contador, que se comunique con el contador. ¿Qué pasa común y corrientemente? Hay mucho emprendedor que llega con problemas y no sabe qué contrató con el contador. Le dice contabilidad al IVA. Entonces después cuando hay que reconstruir la contabilidad es otro tema. Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Y vamos a ponernos en el ejercicio en el caso de que efectivamente alguien logre evadir el sistema y comience a facturar sin declararlo. Comienza a tener unas ganancias con eso. Llega el punto en que es insostenible esa misma ganancia. Por ejemplo, me pasó en una ocasión con una persona que quería comprar una propiedad y esa persona me decía, muy acongojada, muy triste, me decía, Juan Carlos, yo tengo el dinero para pagar de contado la propiedad. Pero la tengo. ¿Cómo justifico? Pero como nunca emití boleta ni factura por las operaciones que realicé, no puedo comprarla porque no tengo cómo justificar de dónde saqué el dinero. Y entonces él me decía, pero si yo trabajé honestamente por esta plata, ¿cómo es posible que no la puedo utilizar? Bueno, sí, probablemente salió de un trabajo honesto, pero al no haber declarado nunca las operaciones, ese dinero queda... ¿Cómo queda ese dinero, Pedro? Es que no formalizó. Explícame esa parte ahí. Es que no formalizó. Ajá. No se bancarizó. Entonces el sistema, o sea, no entró al sistema. Entonces es un problema porque obviamente impuestos internos lo va a cruzar y lo va a llamar y le aplican multa, etc. Entonces es para el emprendedor todo un problema. Ahí es cuando buscan al contador. ¿Te das cuenta? Empiezan a ver qué se puede hacer. Pero ya cuando el problema está creado. Está creado, ya está. Ahora hay que ver qué se puede hacer ahí, digamos. ¿Qué alternativa? Te voy a poner otros ejemplos claros que me salen constantemente con los emprendedores que me reúno. Por ejemplo, contrataron un contador. Y este es típico, o sea, este es uno de los que más se repite. Le están pagando un contador, por poner un número, 50,000 pesos mensuales. Ok. Que lo que quiero significar acá es que el valor es bajo, ¿no? Es barato porque cotizaron a varios contadores o a varias oficinas de contadores y se quedaron con el más barato. ¿Ok? Y finalmente al cabo de 1 año o 2 años ven que tienen la contabilidad vuelta a un desastre, que la rendición no corresponde, que el Servicio de Impuestos Internos les hizo un llamado de atención y ahí van a buscar a otro contador ahora sí para que le arme todo el desastre que le creó el primero. ¿Qué tan frecuente es eso encontrar, vamos a decirlo de esa manera, deficientes contadores en el camino? Mira, eso es, la culpa la tiene también el cliente, el empresario, porque tiene que tener un contrato con el contador y tiene que saber qué es lo que contrató. Hay mucho contador profesional, no son todos malos, ¿eh? Hay mucho bueno, pero lamentablemente, a ver, si yo contrato contabilidad, yo voy a buscar, o sea, necesito el respaldo de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad, chiquillos? Es un sistema de información donde tú registras todos los hechos de la empresa, para empezar. Entonces, libre diario, mayor y un balance. El balance es la parte final, donde se conjuga todo. Y esta es la contabilidad. Entonces, el balance te lo piden para los bancos, etcétera, un montón. Y si yo no tengo la contabilidad, ¿cómo hago la renta si es que tengo el régimen contabilidad completa? Entonces, acá, y yo le
pregunto siempre a los emprendedores, ¿ya cuál es el régimen de tu empresa? Primera categoría, no. O sea, ni siquiera saben dónde están parados. Ajá. Es algo normal, pero en el fondo aquí yo apelo a la educación tributaria. Preocúpate de si contratas algo en el contador, ¿de qué se trata? ¿Ya? Muchos confunden la contabilidad con el IVA, y no es el IVA. El IVA es parte de, ¿ya? Bueno, ahí nosotros entramos mucho a enseñarles, educarlos respecto a cómo pago impuestos, cómo tributo, porque depende del régimen, ¿ya? Es otro tema. Pero en el fondo acá la idea es que el empresario pueda tomar decisiones con contabilidad y sepa qué está haciendo el contador. Y otro servicio que tenemos, aprovecho, es la empresa puede tener sus contadores. Nosotros revisamos lo que está haciendo el contador, auditamos. Ok, auditoría. Auditoría. Entonces, si tú tienes un contador y tienes el auditor, caminas tranquilo, porque sabe que lo que está haciendo el contador está correcto, ¿ya? Y lo que tú me planteas, yo, sin mentirte, estadísticamente nos llaman por lo menos 10 veces al mes por esto. Porque contrataron contabilidad y no la tienen en su poder. Entonces hay que reconstruir. Ajá. Y reconstruir todo. Ay, y eso es un dolor de cabeza enorme. Para los que lo han vivido, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Me surge otra pregunta. Tú mencionas, cuando se contrata un contador hay que saber qué se está contratando. Pero si no tengo ni idea cómo funcionan los impuestos, ¿cómo rayos voy a saber qué es lo que estoy contratando? Mira, ¿O a qué le debo prestar atención a la hora de hacer una negociación con un contador? Mira, ¿Cuáles son los consejos que me das? siempre recomiendo no solamente buscar un contador que sea recomendado, sino puede ser un contador muy bueno, pero puede ser muy técnico, que no le entiendas mucho. Ajá. Y puede que no tengas química con él, tienes que entenderle. ¿Es importante tener química con el contador? En el fondo, o sea, saber de qué está hablando, entenderle, porque si no le entiendo, no entiendo el vocabulario, voy a estar así toda la vida. O sea, eso es básico. Y que ojalá, bueno, todos se quejan de esto, de que el contador te responda, ojalá cada 48 horas. Saber qué está haciendo, eso es lo típico. Contador en fuga, es típico. Bueno, entre los problemas más graves que hemos visto ha sido que la empresa llega a operación renta con un impuesto a la renta, digamos, de 20 millones de pesos, que no saben cómo pagarlo, pasa a convenio y tiene que estar todos los meses pagando después. Entonces, asesorarse. Si no le entendiste al contador, a 5 contadores, ojalá un sexto. ¿Ya? Pero tener, digamos, esa comunicación con el contador, y el contador es de confianza. Tiene que ser alguien con quien tú puedas conversar tranquilamente. Pedro, en este tiempo que llevas como el contador del emprendedor, supongo que han salido casos interesantes, supongo que han salido casos que tú dices, wow, no me había encontrado nunca con algo como esto. ¿Recuerdas en ese momento alguno de esos casos interesantes que te hayan salido, con los que te hayas encontrado y que puedas compartir con nosotros ahora? Casos de emprendedores interesantes. Mira, a nosotros nos encanta el emprendedor ordenado, por supuesto. El que no tiene, digamos, el que paga al día, el que se preocupa del impuesto. Yo reconozco, hago mea culpa, chiquillos, que yo a los emprendedores los tengo de regalones. ¿A qué me refiero? Son totalmente dispersos. Entonces, llega el día 20, no han pagado el impuesto, se los pago yo. Ay, no puede ser Sí. que hagas eso. Sí, yo lo hago. Oh, Yo lo hago. ok. Se atrasaron, etcétera. Bueno, hay montos, IVA de 5 lucas, de 100 lucas, pero hay IVA que son mucho más grandes, ahí no. Pero en el fondo trato de estar encima del emprendedor para que tenga su empresa en regla. Esa es la idea. Porque si tú dejas la empresa botada, a ver, chicos, la declaración de impuesto mensual no es automática. Y si tú dejas la empresa, digamos, no ves tu empresa en 6 meses, vas a tener que pagar 6 meses de multa. O sea, ahí vas a tener que ver si haces término de giro, etc. ¿Ya? Cerrar una empresa no es fácil. Lamentablemente estamos al debe como quizás gobierno. Porque en el fondo, hacer un término de giro hoy en día es costoso. Ya hay que presentar, digamos, documentación,
qué impuestos internos, revisa la empresa, tiene sus plazos, etc. Es todo un tema. Y ser más cercano con el contador. ¿Ya? Eso es lo que te podría comentar para los emprendedores y que se asesoren mucho. ¿Qué tan costoso es tener o qué tan costoso es no tener un contador? Yo creo que mucha gente... Porque mucha gente piensa que el contador es un gasto. Tributario. Es decir, Es un gasto ahí tú tener esa rebajas de persona. impuesto lo que te cobra el contador. Ojo, si tú al contador le pagas 100.000 pesos, que te imita la boleta de honorarios o la factura, es un gasto tributario, lo rebaja de impuesto. Lo otro, bueno, el abogado también. Ahora, por valor de mercado, hay contadores que te cobran, digamos, desde 30.000 pesos por crearte la empresa, 10.000 pesos por el IVA, pero finalmente tú confías y se desaparecen. Es lo que me ha tocado ver. ¿Ya? Aquí es importante que, bueno, nosotros para la pandemia, debido a que muchas empresas se estancaron, le dejamos la contabilidad gratis a más de 80 empresas. No tenían cómo pagar contador, no tenían movimiento, entonces en el fondo era estar todos los meses pendiente, no importa, sin movimiento. El hacer sin movimiento, chiquillos, es sumamente importante porque tú te ahorras la multa. Puede ser perfectamente 40.000 pesos, o sea, dependiendo del remanente igual, ¿ya? Depende caso a caso. O sea, es preferible pasar un mes en cero Claro. a no declarar nada. Claro. Ahora, estar pendiente... a ver, la empresa es como un hijo, yo no tengo hijos, ¿ya? Pero tiene que estar pendiente, porque pasa un mes, no declaras el impuesto y eso es una mancha después, ¿ya? Entonces, cuando tú postulas a licitaciones, te piden tu carpeta tributaria. Y ahí vas a estar, digamos, ahí queda, no pagó la renta, la pagó tarde, es bueno, mal pagador, etc. ¿Ya? Entonces, eso dice mucho de la trayectoria de la empresa y del emprendedor. Así es. Pedro, me van quedando 5 minutitos y en esos 5 minutitos me gustaría explorar un poco cómo funciona tu negocio. Primero que nada, las personas que te quieran seguir y quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden conseguir? Mira, me pueden encontrar en Instagram Pedro Contador, tal cual. Ahora, ¿cómo funciona la empresa? Yo tengo el privilegio de tener gente que es mucho más capa que yo. Marcela Gocio, mi socia, es sumamente capa. Y tengo gente que en el fondo es responsable. Entonces, nosotros, bueno, yo soy la cara visible. Yo me dedico a, digamos, mi misión como Pedro Contador es que ninguna empresa tenga multa. Ok. Estén todas al día. Que ninguna empresa tenga multa y que ojalá lleguen a marzo con un impuesto de la renta, si pagaba 10 millones, que ahora pague 1 o tenga devolución. Esa es la idea del contador, tener un control. Ahora, si la empresa está creciendo mucho, estamos atentos a asesorarlo. Aquí de todo. Hay gente que me dice, ya nos juntamos, asesoramos, perfecto. Y tomamos las directrices. Hay gente que no quiere y la dejamos nomás, ¿ya? Pero siempre hay que tener, digamos, el control en la empresa. Vivimos estudiando. Viven estudiando, evidentemente, porque los impuestos viven cambiando constantemente. Sobre todo ahora con el nuevo proyecto de ley, hay que saber que se viene desde ya. Y estamos constantemente, yo estudio y trabajo todos los días, ¿ya? Estoy con temas de e-commerce, dando charlas, negociación colectiva también. No vemos empresas tan grandes, pero igual tenemos que saber. Y sobre todo temas de inicio de actividades, cómo se maneja toda la resolución de impuestos internos, las circulares, los oficios, todo hay que saber, hay que estar al día. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Finanzas a la Carta y gracias por el trabajo que haces de estar acompañando a los emprendedores en su día a día en un tema tan complicado, tan delicado, en ocasiones tan enredado y que uno no logra entender como es el de los impuestos internos. Yo estoy seguro que tener un contador de confianza es de vital importancia para tener un negocio exitoso. Aprovecho de dejarles mi correo, pedrocontador.cl. Me pueden escribir a la hora que sea
Las consultas son gratis. Yo reviso las empresas gratis, chiquillos, para que puedan saber ustedes cuál es el estatus de la empresa, si tengo multa o no, si el contador hizo el trabajo bien o no. ¿Ya? Eso es sumamente gratis. Aprovechen. Hagan la consulta que ustedes quieran. Genial, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos entonces en Finanzas a la Carta. Y ustedes no se me muevan, que ya volvemos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Y estamos de regreso en Finanzas a la Carta y tengo un par de invitadas muy dulces y lo digo en el amplio sentido de la palabra porque de por sí madre e hija son muy especiales, son muy dulces, ya he tenido la posibilidad de compartir con ellas, pero aparte de ello su emprendimiento, su negocio está basado también en un producto muy especial que todos queremos mucho, que es el chocolate. Así que sin más le damos la bienvenida a doña Angélica y Millaray, madre e hija, que vienen con chocolates Mailén. ¿Cómo están? Bienvenidas a Finanzas a la Carta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estuve participando en una feria de emprendedores y quise traer a algunos emprendedores al programa, pero ustedes me encantaron desde que las vi. Desde que las vi, son muy cándidas, muy dulces y tienen ese producto que es una opción vegana de chocolate. ¿Hace cuánto nació Mailén Chocolates? Mailén, Juan Carlos, nació el año 2017. En el 2017. El año 2017 nació Mailén, en que ya ahí empezamos a trabajar en conjunto. Y bueno, en ese entonces era prácticamente como un hobby para nosotras, porque cada una tenía su actividad propia. Millaray estaba estudiando en la universidad, yo con un trabajo formal, entonces era un hobby, pero un hobby que fue creciendo y fue creciendo por por las mismas personas que empezaron a pedirnos productos y dijimos, bueno, parece que este camino es bueno. Tiene potencial. Tiene o sea, potencial. La gente lo probó y les gustó. Pero ¿tú en qué momento te involucraste entonces, Millaray, con el negocio de mamá? Bueno, empezó el 2017 porque yo en la universidad era vegana, entonces yo ya no podía consumir estos chocolates que tenían leche. O sea, mamá hacía el chocolate, pero tú no lo podías consumir. Tal cual. Oh, no puede ser. Así que le dije, mira, hagamos chocolates, pero que sean sin leche, como una opción vegana, y podemos ver, porque la gente, no sé, también te va a pedir que sea sin azúcar, libre de gluten, y ahí empezamos a trabajar en conjunto este chocolate, y hasta el 2019, ahí paramos, fue pandemia el 2020, y el año pasado retomamos. Ya retomamos con todo, bueno, estamos formalizadas del 2017 que tenemos resolución sanitaria y hace poquito ya somos marca registrada, así que también ha sido muy lindo ese proceso, muy contentas, y también lo que destacamos es que vamos renovando productos. Por ejemplo, acá nosotras trajimos mangos con chocolate, que es un proceso que nosotras realizamos, que es el mango deshidratado con chocolate, un chocolate semi-bitter, sin lactosa, arándanos. El clásico alfajor es lo único que tiene leche, porque muchos de nuestro público nos pide como por favor alfajores, pero ya tenemos una línea libre de gluten, sin azúcar, y que además son sin lactosa, entonces una persona que es vegana los puede consumir. Bien, yo tengo varias preguntas por hacerles. Sí. Preguntas, por ejemplo, quiero entender cómo ha sido el trabajar madre e hija en un emprendimiento, porque la verdad es que creo que son los primeros emprendedores que traigo el programa con de este modo. Cuénteme, ¿qué tal es esa? ¿Cómo es la dinámica en casa? La verdad es que ha sido, yo diría, fácil. Ok. ¿Por qué? Porque las dos somos muy parecidas. Entonces,
no es tan difícil llegar a consenso cuando tenemos que tomar determinaciones. Ajá. Como que pensamos lo mismo, tenemos el mismo sistema de trabajo, nos gustan las mismas cosas, entonces realmente no ha sido difícil. Lo que ha sido un poco más complicado, que eso yo creo que le pasa a todas las empresas, microempresas, ¿cierto? Como nosotras, microempresa, pyme, es que a veces hay días en que tú dices, hoy parece que no quiero seguir más con esto. Ah, tienen esos días ¿qué pasa? Claro, porque ¿qué pasa? Es mucho trabajo. Sí. Cuando la persona trabaja de manera dependiente, tú sabes que de 9 a 6 es tu horario laboral. Ok. Pero acá cuando estás con lo tuyo, no tienes horario. Al principio, cuando comenzamos, dijimos vamos a trabajar de lunes a viernes de 9 a 6. Las pinzas. No. Estamos sábado, estamos domingo, estamos a las 9 de la noche. ¿Sabes, hija? O ¿sabes, mamá? Se me ocurrió tal cosa, ¿por qué no hacemos esto? O me dice mi hija, mamá, ¿postulaste a esta feria? ¿O postulaste a este fondo? No, hija, ya postula al tiro, miro la hora, 22:15. Entonces, pero cuando a uno le gusta, realmente no importa el trabajo, no importa, lo haces con tantas ganas. Me lo imagino, me lo imagino. Y entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Quién se encarga de qué dentro de la empresa? ¿De qué se encargas, Millaray, particularmente? Ya, nosotros eso sí lo tenemos bien dividido. Okay. Creo que una de las cosas que nos propusimos es, aparte de tratar de tener un horario y respetarlo, por ejemplo, en mi caso yo veo todo lo que es redes sociales, creación de contenido, finanzas, como todo lo que es contabilidad. Y mi mamá, bueno, ya ambas fabricamos, ambas tenemos el mismo ritmo de trabajo. Por ejemplo, no sé, naranjitas, mango, ya, tú haces esto, otro. Entonces las dos fabricamos. Mi mamá ve todo lo que puede ser oportunidades como más en ferias, a qué ferias podemos asistir, fondos, acá mismo, ver oportunidades para dar a conocer la empresa. Ok. ¿Y qué ha sido lo que les ha permitido darse a conocer o crecer? Cuénteme un poquito, porque hay muchas personas que en casa sienten también que pueden fabricar o crear buenos productos, pero o no se animan o tienen miedo. ¿Cuál ha sido el éxito para que ustedes darse a conocer? Porque inclusive se subieron en Tele 13 en una ocasión, ¿verdad? Fíjate, Juan Carlos, claro, sí. Fíjate, Juan Carlos, que nosotras el año 2025, en marzo, febrero del año pasado, Millaray postuló a la Municipalidad de Santiago, somos de acá de la comuna, Ok. y la municipalidad tiene un programa excelente que es el Hub Gastronómico. El Hub Gastronómico, perfecto. Que es para precisamente mujeres emprendedoras o que quieran emprender. Postulamos, nos llamaron a entrevista, a reunión y quedamos seleccionadas. Ok. Bueno, de ahí para arriba, Juan Carlos, ha sido todo una curva ascendente. ¿Por qué? Porque ahí en el Hub Gastronómico tuvimos la posibilidad de capacitarnos en muchas cosas, desde contabilidad, marketing digital. Mira, trabajamos con Cercotec, en fin, una infinidad de capacitaciones y cursos en la ENAC, tienen alianzas con la UDLA. Y en todo Mailén está presente. Porque la idea nuestra en realidad es crecer. Y si tú no te capacitas, si tú no te actualizas, simplemente mejor te quedas en tu casa. Ok. Porque esto es muy dinámico. Entonces, acá hay algo bien interesante que lo que me está diciendo, señora Ángela, y tiene que ver con que a nivel de Estado y a nivel de municipalidad existen herramientas que apoyan al emprendedor. Absolutamente. Pero Sí. el emprendedor tiene que buscarlas, ¿verdad, Millaray? Sí, de hecho, yo creo que es fundamental el trabajo de redes sociales en estos casos, porque muchas veces, si es que no hay una publicación, si no hay un seguimiento, uno
pierde esa oportunidad. Entonces yo creo que es fundamental que uno como emprendedor o emprendedora busque, no sé, Cercotec, de qué comuna eres, ir a tu municipio. Sense también tiene muchas oportunidades, no solo laborales, sino pensadas en tener herramientas para una empresa. Ok. Por ejemplo, Excel, yo creo que es cosa de que uno empiece a buscar, a no solamente tener el teléfono para redes sociales, TikTok, qué sé yo, sino Ok. ver nuevas, cómo esto lo puedo trabajar para mí. Bien. Y yo creo que ha sido súper interesante este programa que tiene la municipalidad y que muchos municipios lo están viendo como un ejemplo para replicarlo y también considerar que si bien es un hub gastronómico, también existen programas, no sé, de textil. Entonces acá uno puede ver distintos nichos, sí. Muy bien, me encanta y creo que esa es una muy buena idea y consejos que le podemos dar a los emprendedores. Aprovechen las herramientas que tiene la municipalidad, aprovechen las herramientas que tiene el Estado. Me quedan 2 minutitos, ¿Qué tienen acá? Cuéntenme, a ver, porque está muy bonita esta mesa, Sí. está muy colorida la mesa, la veo muy brillante. ¿Qué es lo que tienen acá entonces? Bueno, acá trajimos muestras en realidad de lo que fabricamos. Tenemos barritas, partamos de la base que es todo chocolate sin lactosa. Sin lactosa. A ver, Sin voy lactosa. a tomar este que es... Ese que tú Es estás acá, tomando, para Juan mostrar. Carlos, Ok. aparte de ser sin lactosa, tiene la particularidad de ser sin azúcar Sin azúcar y sin lactosa. y sin lactosa. Es un chocolate macizo, semi-bitter, Ajá. sin lactosa y sin azúcar, para personas que tienen problemas, ¿cierto? Diabetes o intolerancia a la... Y sobre todo para los que no quieren comer azúcar, que la azúcar es muy Exacto, dañina. exacto. ¿Y qué tengo acá en mi mano ahora? Ahora tienes ahí mango deshidratado, bañado en chocolate semi-bitter, como digo, sin lactosa. Ok, chocolate semi amargo. Exacto. ¿Por qué este chocolate, me queda un minutito, por qué este chocolate es más oscuro? Bueno, principalmente porque no tiene leche y al Ajá. no tener leche es un chocolate mucho más oscuro y por el porcentaje de cacao. Y por el Es porcentaje entre de cacao. 35 a 40% de porcentaje en cacao. Eso es Perfecto. lo que manejamos. Si bien nos gustaría empezar a tener nuevas líneas de porcentaje mucho más alto, todo depende de nuestras demandas. Nosotros podemos hacerlo siempre y cuando sea pedido. Muy bien. Porque a nivel de mercado, como nuestros nichos, nos pide más semi-bitter. Tenemos un público más dulce. Está bien. Sí. Bueno, mis amores, a ver, ¿cómo hacen entonces las personas para seguirlas, para conseguir los chocolates? El que lo quiera probar, porque vamos a probar el de mango. ¿Cómo hacen las personas para probarlos? ¿Dónde las pueden seguir? Nuestras redes sociales son en Instagram, @Mailén Chocolates y Dulces. Y también tenemos un WhatsApp que es el +569 8694 5495. Estaremos encantadísimas de recibir sus pedidos. Gracias. Muchas gracias, señora Ángela. Muchas gracias. Quiero agradecerles por haber venido al programa. Quiero agradecerles por lo que hacen. Ustedes son, más allá de Mailén, son personas muy amables, como lo he dicho, muy dulces. Creo que están en el negocio que corresponde. Así que les deseo mucho éxito, que continúen llenándonos con su dulzura de presencia, pero también con su dulzura en sus productos, ¿ok? Mucho éxito. Encantada, Muchas gracias Juan a ti. Carlos, agradecida de estar acá en el programa y bueno, vean por favor Finanzas a la Carta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Las despedimos allá por el momento, pero ustedes no se vayan. Vamos a unos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y ya volvemos en Finanzas a la Carta.
El mundo del emprendimiento no es un mundo sencillo, es un mundo complejo, en donde generalmente se viaja solo. Pero tener la posibilidad de conversar con los emprendedores y conocer sus historias les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. Aprendemos y ellos se motivan, así que creo que ha sido un programa muy lindo en donde hemos tenido la fortuna de conocer dos modelos de negocio desde dentro, contado por sus emprendedores. Tanto Pedro como Angélica y Millaray todavía tienen algo más que decirnos, así que ustedes no se muevan para escuchar los mensajes que ellos tienen para ustedes. Yo por mi parte me despido del capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao. ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Sánchez de Pedro Contador y te dejo invitado a hacerme todas las consultas que quieras a pedro@pedrocontador.cl. Nuestro Instagram es @pedrocontador. Las consultas son gratis y la idea es en el fondo que podamos ver tu empresa y que puedas caminar tranquilo por la vida. Para ti que quieres ser emprendedor o emprendedora, el camino no es fácil, esa es la realidad, pero las satisfacciones que puedes tener son muchas. El secreto es trabajar duro, ser perseverante, organizado. Y cuando tengas esos días que dices, no, hasta aquí nomás llego, sigue, persevera hasta el fin.